antes que nada tengo que hacer una pequeña advertencia. Si esta fuese una presentación sobre tecnologías y trabajo, lo que está pasando ahora en mi casa sería un ejemplo espectacular. Se me desorganizó toda la existencia y estoy trabajando en mi casa y estoy con mi nene de 3 años, solos los dos. Así que puede ser que en cualquier momento aparezca y nos diga algo como quiero pan con dulce de leche o algo así, y yo ya veré cómo lo resuelvo. No se dieron cuenta que tenía lentes, no los tengo más, se los llevó el pequeño. Así que bueno, espero resistir el resto de la situación. Estamos en vacaciones y todos entendemos, por lo menos en esta parte del país o del continente, estamos de vacaciones, así que entendemos todos que es así, tranqui. Cuento con la comprensión de ustedes. Bueno, como ya comentaron acá los compañeros, mi especialidad, digamos, tiene que ver con la educación en línea y el software libre, así que esta presentación que ahora les voy a comenzar a compartir está fuertemente orientada a pensar, digamos, la cuestión de los recursos educativos abiertos y la educación en línea o la educación virtual atravesada por la cuestión del software libre. Porque una de mis preocupaciones, digamos, y las preocupaciones en general, digamos, en los espacios de los que yo formo parte, no es que las lleve yo, ya estaban ahí cuando yo llegué y algunas yo las agito un poco, tiene que ver con la cuestión de la democratización del conocimiento, ¿sí? De poder utilizar todos estos recursos, estas herramientas, estas nuevas prácticas que Internet y la digitalización nos habilitan, con el sentido de abrir el conocimiento y no de cerrarlo o de corporativizarlo. Entonces, en ese sentido es que gran parte, digamos, del eje conductor de esta presentación, este webinar que estamos compartiendo, va a tener que ver como con estos 3 pilares: recursos educativos abiertos, educación en línea y todo atravesado por la idea del software libre. Ahora les voy a compartir mi pantallita. Ya les aviso que está el niño acá al lado mío, en cualquier momento. Quiero sacar una foto. Ahí dice que quiere sacar una foto. A ver si puedo, esto ya lo probamos. Aquí está. Y quiero... Un segundito, ¿eh? Ahí está. Dale, tranquila. Listo. Ahí vamos. Bueno, excelente, se ve bien. Espectacular, era lo que necesitaba saber. Y ustedes ahora no lo ven al nene con mis anteojos en la mano y todo. Y toda la movida. Bien. Bueno, este es el resumen que ya un poquito comentó Vir. Y, digamos, de alguna manera, por esta perspectiva como que les adelantaba, que tiene como que ver con la cuestión como más política, digamos, de cursos educativos abiertos y de la educación virtual, es que quería por ahí contextualizar un poquito, digamos, en qué escenario estamos parados, como en una cuestión más macro, más general, más de una perspectiva incluso levemente sociológica, digamos. Estamos, por supuesto, en un momento de capitalismo cognitivo, capitalismo informacional, en donde, como sabemos, lo que vale es el conocimiento, y la inmaterialidad de los bienes nos coloca, digamos, en una relación distinta, coloca a ese conocimiento en una relación diferente con la escasez y la abundancia. Cuando hablamos de bienes digitales, hablamos justamente de una forma distinta en la que esos bienes se relacionan con la escasez y la abundancia. Los bienes digitales son naturalmente, para los sociólogos es duro decir naturalmente, pero son naturalmente, sí, porque y no tendría que hacer el prorrateo, ¿no?, de lo que cuestan las conexiones a internet, la electricidad y qué sé yo, pero es significativamente... Estoy arrancando el webinar de hoy, en Aprender 3C, nuevas modalidades de aprendizaje en educación en línea y recursos educativos abiertos. Les recomiendo que se sumen al webinar de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, este es un poco el escenario en el que nos encontramos. En algún momento, digamos, o en los inicios o las primeras décadas, digamos, de avance de las tecnologías digitales e Internet, digamos, tendencia o en realidad el origen de Internet tuvo bastante que ver en la colaboración, en el compartir conocimiento que aún hoy tiene nuestra red de redes. Sin embargo, estamos en este momento en un escenario de creciente centralización del manejo de la información por parte de grandes corporaciones. Yo ahí puse una cita del libro Los dueños de Internet, de Natalia Suazo, que dice esto, que la era de las grandes plataformas tecnológicas supone nuevas lógicas
La acumulación ya no se produce en oro y en petróleo, sino en datos, que es la materia prima de la riqueza. Y ahí empezamos a ver cómo grandes corporaciones comienzan a intervenir en la cuestión de la circulación del conocimiento y también en la cuestión de la educación. En un contexto como más específico, que algunas cosas un poco ya las dije, más propias de lo que nos ocupa a nosotros, que es la cuestión del conocimiento, la educación y los recursos, este escenario de acelerado desarrollo de las tecnologías digitales en todos los ámbitos de existencia, la masificación del uso y la apropiación de las tecnologías digitales y esta creciente informatización de la vida, todo lo hacemos con una computadora o con un celular, ¿sí? Pero cada vez más nuestra vida está fuertemente mediada por tecnologías y fuertemente orientada hacia la digitalización. Casi todo, gran parte, un enorme porcentaje de lo que consumimos en términos culturales, en términos intelectuales, en términos académicos. Cuidado, mi amor. Levántalo, gordito. Quiero ponerlo. Bueno, ahí levántalo. Es digital, ¿sí? Esta transición por ahí los que... Quiero poner. Ponelo, mi amor. Perdón, tenemos acá una situación doméstica que pasó una tragedia con una plancha de juguete, pero ya se resolvió. No pasa nada, adelántelo, tranquilo. Era una tragedia en el momento que sucedió, ustedes no se imaginan. Bueno, digamos, esta transición, un poco qué sé yo, los que tenemos 20 y pico, más de 20, por decirlo de alguna manera, por no decir los que tenemos 40, hemos asistido a hemos experimentado, digamos, esta transición de lo analógico a lo digital fuertemente. Entonces, digamos, la cuestión de la digitalización es una cuestión, por supuesto, clave y muy relevante, porque es lo que en gran medida habilita estas nuevas formas de producción y circulación del conocimiento, que a la vez multiplican a los autores. Y esto es importante en todo el movimiento que tiene que ver con la cultura libre, con los recursos educativos abiertos también, que es la cuestión de que los autores hoy ya no están, digamos, limitados por quienes tienen la posibilidad de publicar con una editorial comercial, que era más o menos, digamos, la puerta de ingreso a la industria cultural, por decirlo de alguna manera, o a la industria académica, ¿sí? Hoy todos, o por lo menos a partir del desarrollo de lo que se llamó la Web 2.0, todos estamos en condiciones, o muchos de nosotros estamos en condiciones de ser autores de nuestros propios contenidos. Eso hace que aumente también la cantidad y la diversidad de las producciones culturales, académicas y educativas, y que esto se difunda por esta creciente posibilidad tecnológica de compartir, ¿sí? Esto que decíamos, bueno, es cada vez más barato y más fácil copiar y más fácil compartir, y también en gran medida por esta filosofía propia de Internet y de la que luego el software libre, el movimiento de software libre tomó como su bandera, que es la filosofía, la ética de compartir, ¿sí? Lo que a veces en el mundo del software libre llamamos la ética hacker, ¿sí? Esta idea de que todos aprendemos de todos, que todos aprendemos más y mejor si el conocimiento se comparte, que el conocimiento cuanto más se comparte es de mejor calidad, y además tiene, digamos, esta característica que tiene que ver con la democratización, que es la posibilidad de incorporar diversidad, ¿sí? Cuanto más abierto es un recurso educativo, en este caso que es lo que estamos hablando, pero también cuanto más abierto es un software, cuando hablamos de software libre, de lo que también estamos hablando es de integración, de inclusión, de incorporación de la diversidad cultural, de un montón de cuestiones que cuando los materiales o los softwares perdón, son cerrados, esto nos aparece limitado. Acompañado de esto aparecen también nuevas prácticas de formación, así como aparecen nuevas prácticas de trabajo, como esta que está sucediendo acá, que yo estoy dando este webinar con mi nene metiendo un muñeco dentro de una plancha. También aparecen nuevas formas de aprender y enseñar, ¿sí? Algunas de las más relevantes tienen que ver por ahí con lo que llamamos la educación virtual o la educación en línea, un poco heredera de la educación a distancia. Los MOOCs, ¿sí? Estos espacios como de aprendizaje masivo, colectivo y sumamente abierto. También plataformas de autoformación, que no son específicamente MOOCs, como pueden ser Code Academy o Udemy, que trabaja mucho con la cuestión de las tecnologías. ¿Sí? Esto en el contexto como más específico de lo que tiene que ver con nuestra temática en particular. Me tomo un poquito de soda. Entonces, como les decía al principio, un poco mi preocupación en los últimos años
y por donde vine, digamos, trabajando en términos académicos, profesionales, pero también de activismo, militancia en el universo del software libre, tiene que ver con, de alguna manera, encontrar en esta riqueza, en esta diversidad, en todos estos elementos que hablamos que posibilitaban y posibilitan las tecnologías digitales e Internet, encontrar unas formas de, contrarrestar esta tendencia hacia la centralización, hacia el cierre, ¿sí? de conocimientos, de la cultura, que aparece, digamos, cada vez más fuertemente. Como decíamos al principio, estamos en un momento del capitalismo, digamos. Nada de lo que sucede en Internet, por decirlo de alguna forma, sucede afuera del capitalismo. Y si pensamos que, junto con Marx, digamos que en el capitalismo el capital en realidad lo que busca es maximizar el capital, es lógico y es evidente que las tendencias en Internet y en las tecnologías digitales, impulsadas por las corporaciones, vayan en el sentido de cerrar la información, de cerrar la circulación. Nosotros, tanto desde Solar como también desde Conocimiento, que es la consultora de la que formo parte, también desde la universidad, digamos, desde muchos espacios en los que participamos, trabajando en términos de generar reflexión, debate, como en este caso, y también acciones concretas, para pensar un poco cómo contrarrestar esta tendencia, cómo desarmar un poco esta tendencia a la centralización. En ese sentido, además tengo tos. Me fui de viaje, en fin, pasaron varias cosas y acá estoy. Bueno, mi amor, ¿puedes ir a jugar allá, por favor? Gracias. Entonces, como decía al principio, yo veo, digamos, en el software libre, en los recursos educativos abiertos y en la educación virtual, combinadas, factores potenciales de democratización y de mejora de nuestras prácticas de producción y de difusión cultural y de formación y capacitación. Muy brevemente, ¿qué es el software libre? Supongo que muchos de ustedes ya lo deben saber. El software libre es cualquier software que respeta esas 4 libertades que están allí en la presentación. La libertad para ejecutar el programa con cualquier objetivo, o sea, sin ninguna limitación, para estudiar cómo funciona y adaptarlo a las propias necesidades. Y ahí aparece esta cuestión que mencionaba de la inclusión, de la diversidad, la libertad de redistribuir las copias. Sí, acá aparece esto que mencionábamos como de la ética hacker, esta fuerte tendencia por ahí de los inicios, de las primeras décadas por ahí de Internet, a la apertura, ¿sí? A compartir el conocimiento. El software libre se centra específicamente ahí, y la libertad para mejorar el programa y divulgar sus mejoras para que todos nos beneficiemos. De alguna manera, estas 4 libertades son las que también, digamos, dan, así como el movimiento de software libre, al establecer estas 4 libertades, también da origen a otros movimientos más amplios, ¿sí? que exceden a la cuestión del software y que ya avanzan sobre las producciones intelectuales, sobre las producciones educativas, y de allí, digamos, también surgen un poco como herederos o un poco a la par los movimientos por la cultura libre y también el movimiento por los recursos educativos abiertos, que toma del software libre estas 4 libertades, especialmente todo aquello que tiene que ver, especialmente en todo aquello que tiene que ver con el tipo de licencias que usan los recursos educativos abiertos. Sí, como el gran hito como del software libre fue la creación de la licencia GPL por parte de Richard Stallman. De alguna manera no, de todas las maneras, la cuestión de las licencias, digamos, de los permisos, qué se puede hacer con una producción intelectual o cultural, es lo que da origen a todos estos movimientos y nos permite a quienes tenemos la perspectiva de la democratización, los cuento por supuesto a ustedes en esta idea también, pararnos en algún marco normativo para poder sostener nuestras ideas, digamos, y nuestras acciones tendientes a, como decía, contrarrestar esta creciente centralización de los contenidos en manos de grandes corporaciones que lucran con nuestros datos, ¿sí? Porque
Después, digamos, cada uno puede o no estar a favor o en contra del capitalismo, esa es otra completamente diferente. La cuestión también en un punto tiene que ver como con la transparencia, ¿sí? Como qué es lo que nosotros sabemos que se hace con nuestra información, a quién le damos la información, qué sé yo, cuando hablamos de educación también hablamos a veces de niños. Entonces, bueno, un poco toda esta cuestión, esta intención, esta voluntad, esta militancia, este activismo y estos movimientos que existen, por supuesto, en todo el mundo y en nuestra región con mucha fuerza también, que yo en Brasil, en Uruguay, bueno, en México, ahora yo estuve en un congreso en Porto Alegre, había gente también de Cuba, digamos, esta tendencia y este activismo, digamos, en el sentido de acceder mayoritariamente, digamos, como en términos de inclusión, a más y mejores contenidos y a más y mejores formas de formarnos y capacitarnos aprovechando las posibilidades que nos da la digitalización e Internet. Bueno, acá algunas dimensiones éticas y políticas del software libre, que algunas un poco ya las mencioné, que tienen que ver con la cuestión de la soberanía tecnológica, saber dónde está nuestra información, que tienen que ver con la posibilidad de innovar, digamos, esto de poder ver cosas y ver cómo están hechas, darnos mejores ideas sobre cómo hacer más y mejores cosas. La cuestión del desarrollo local en términos de cuando uno no necesita comprar el software, lo que compra no todo el software libre es gratis, pero mucho software libre es gratis. Entonces, cuando uno libera recursos en pago de licencias de software, puede también dedicarle más recursos a la mejora, a la adaptación de ese software, y eso, a diferencia de los modelos cerrados, suele hacerse localmente, digamos, uno contrata a una consultora, a una cooperativa, a una empresa que trabaja en su ciudad, en su país, para que le haga esas modificaciones sobre ese software que uno se descargó y ya está en condiciones legales de usar. Eso también tiene que ver también con la optimización de los recursos. Mi amor, ahora no puedo, entonces un ratito. Andá hacia la pieza y yo la tengo. Y esta cuestión también de la disponibilidad del código fuente también nos permite como este metaaprendizaje, digamos, uno puede aprender a aprender, porque en la medida en que tiene disponibles las herramientas, tiene también esta posibilidad de ver, bueno, cómo lo hicieron los otros y de esta manera aprender metodologías propias de ese campo que nos permitan hacer las cosas mejor. ¡No me pegues! Les aviso que no le pegue, me está gritando. Mi amor, estoy en una videoconferencia, Bertito, por favor. Quiero ver el cohete. Bueno, anda a ver el cohete. Por otro lado, ahora vamos a, digamos, enlazando esto con la cuestión de qué son los recursos educativos abiertos, bueno, según esta definición. Aclaramos que desde Aprender estamos en contra de toda violencia contra nuestros alumnos. Este era el momento de que estuviera encendida, que estuvieran viendo, y ven que yo no le pegué. El chico vino y me dijo, no me pegues porque no le quise hacer leche. No, la vida de las madres y de los padres, tutores y encargados no es fácil. Los que tienen niños a cargo lo sabrán. Sí. Si en algún momento, Lau, necesitas, ir y encerrarlo en la pieza, hacelo tranquilamente. No, si necesitas parar como para algo, decí, vengo en un minuto y ahí tapamos, salimos a la cancha nosotros, ¿sí? Dale. Bueno, entonces, decíamos, en relación, digamos, con esta definición, digamos, está buena porque está buena porque es muy amplia. Sí, que en definitiva dice un recurso educativo abierto es cualquier recurso educativo que tenga una licencia abierta que nos permita hacer con ese recurso todo lo que necesitemos sin enroscarnos en cuestiones de solicitudes de permisos. A esto, digamos, yo le agrego estos dos rengloncitos que tienen que ver con lo que venía diciendo antes, que un recurso educativo... Mi amor, ahora no puedo, ¿me puedes separar un poquito? Los recursos educativos abiertos, que son construidos con software libre y que son publicados en formatos de estándar abierto, son los únicos que pueden garantizar su apertura en el tiempo. ¿Por qué? Porque un recurso educativo abierto, que es realizado con una tecnología que es privativa y que es liberado en un formato que es privativo, si ese formato deja de ser mantenido por esa empresa o quien sea que lo mantenía, ese recurso educativo abierto se pierde. Entonces acá, nosotros, cuando digo nosotros, también digo desde Solar, que es la organización de software libre de la que formo parte, también incluimos este señalamiento que no nos parece menor y que nos parece que también
hacia esta interrelación entre estos tres elementos: el software libre, la educación virtual y los recursos educativos abiertos. Sí, en relación con dónde se encuentran, dónde aparecen esos puntos de encuentro, decimos, bueno, entre los recursos educativos abiertos y el software libre hay puntos de encuentro en la cuestión del acceso libre. ¿Sí? Si bien ni todos los recursos educativos abiertos, ni todos los software libres son necesariamente gratuitos, sí tienen una impronta, digamos, de democratización y de inclusión, y además numéricamente la mayoría de ellos sí lo son. ¿Sí? Por otra parte aparece la cuestión de la calidad. Bueno, no sé si ahora, pero ha habido, y sigue habiendo, creo, alguna discusión respecto de la calidad de los recursos educativos abiertos. ¿Quién los evalúa? ¿Sí? Con el software libre también sucede. Bueno, si no hay una empresa, o sucedía, ¿no? Más antes que ahora, si no hay una empresa detrás que diga que este software es bueno, que este software es de calidad, ¿cómo lo podemos saber? Desde la perspectiva de la mirada abierta, digamos, la evaluación de pares la permite, así como sucede en el mundo académico, digamos, la apertura permite la evaluación de pares mejora la calidad. Por otro lado, también aparece la posibilidad de remixar, cuando hablábamos con el software libre, y que también sucede con las licencias libres de contenido para los recursos educativos abiertos, aparece la posibilidad de modificar aquel contenido que encontramos, que nos mandaron, que recibimos, que investigamos, adaptarlo a nuestras necesidades. Ahí aparece la cuestión de la adaptabilidad y de la diversidad. Si yo puedo adaptarlo para lo que necesito, puedo adaptarlo para pequeñas comunidades, puedo adaptarlo para objetivos sumamente específicos de los cuales una editorial comercial, o en el caso del software, una compañía, no dedicaría, digamos, inversión en esa cuestión. Y también la cuestión de la creatividad y de la innovación, porque uno tiene la posibilidad de partir de algo que alguien ya comenzó, y de ahí ir para adelante, digamos, ¿sí? Como generar algo nuevo, pero contando con eso, sin la necesidad de empezar de cero. En relación con la educación virtual, ¿cuáles son las características más relevantes de la educación virtual? La educación virtual, justamente por sacar un poco el cuerpo del asunto, digamos, nos permite mayor acceso, nos permite a más personas estar... Perdón, ahora sí me voy a mover un segundo porque acá hay una situación con una pelota, pasan cosas. Como le decía antes, justo, bueno, después Daniel, Mirna, después de este punto de esta confusión entre libre, gratuito, del software, le vamos a pedir un poco más que se explaye, que suele ser uno de los temas confusos, tal vez por el uso del término en inglés, ¿no? Del free, siempre está como muy asociado a lo gratuito. Pero al final de la presentación después le retomamos el tema. Perfecto, acá ya entregué la pelota al niño, por ahí se rompe un vidrio, pero yo logré sentarme otra vez en la computadora. Perfecto. Entonces, bueno, lo que decíamos, la cuestión esta de que sea virtual, que sea en línea, que no necesite, que no requiera de que nos movilicemos, permite que más personas accedamos a propuestas de formación que de otra manera no podríamos acceder. Por otra parte, nos permite mayor flexibilidad en términos de incorporar estas propuestas de formación a nuestros calendarios cada vez más, nuestros calendarios de vida cada vez más complicados, diversos, ¿sí? Producto también de habernos fuertemente montado en la cuestión de las tecnologías de información y comunicación. Tampoco vamos a hacer de cuenta que está todo re bien. También estamos un poco limados. Y en esa limadura, digamos, la educación virtual viene no sé si a resolver, pero a acompañar, digamos, estas nuevas formas de vida, estas nuevas formas de existir, de ser y estar en el mundo. Por otro lado, esta posibilidad de contemplar situaciones diversas, en todo sentido, diversas, como decía recién, en términos como nuestra organización laboral y familiar, diversas en relación con nuestra situación geográfica, diversas en relación con nuestros intereses, ¿sí? Comunidades pequeñas, especialmente cuando hablamos, y por eso, digamos, el enfoque en el
acento puesto en la democratización y en la inclusión, cuanto más abiertos son los recursos, cuanto más abierta es la educación, cuanto más abierto es el software con el que hacemos las cosas, mayor posibilidad tenemos de poder hacerlo a menores costos y con buena calidad. Vamos a retomar después, como decía Fer, la cuestión de lo gratuito, digamos que no necesariamente libre es gratis. Mi amor, estoy hablando con alguien más en este momento. Pero sí, muchos de los software, por ejemplo, de los software para educación virtual, sí son gratuitos. Yo trabajo, como decía Vida al principio, hace muchos años con la plataforma de educación en línea Moodle, que es una plataforma libre y gratuita. ¿Sí? Las dos características la describen. Entonces, si uno tuviese que pensar por ahí en montar un curso presencial, ¿no? No sé, conseguir un espacio físico, hacer una cantidad de cuestiones para una comunidad pequeña, posiblemente eso no se pueda realizar. ¿Sí? Con la educación virtual, y especialmente con la educación virtual basada en software libre, y doble especialmente con la educación virtual basada en software libre y con recursos educativos abiertos, estas situaciones comienzan, digamos, a poder vislumbrarse como posibles, ¿sí? Por otro lado, yo trabajé muchos años en una institución en Flaxo, que comenzaba, digamos, su camino hacia la educación virtual luego de muchos años de trayectoria y prestigio en la educación presencial. Una de las cosas que sucedían al principio, las que como que más nos objetaban era, bueno, pero esto como que si no está el profesor ahí con su impronta, con su mirada también, ¿no? Con su seguimiento y qué sé yo. Y una de las cosas que fuimos viendo con el tiempo es que la educación virtual, si bien es distinta, digamos, a veces comparar una cosa con otra, siempre las comparaciones son odiosas, son injustas, ¿no? Pero algunas cosas uno podría decir, algunas cosas faltan, otras cosas, qué sé yo, pero algo que sí aparece y que aparece como algo muy positivo es la cuestión de la precisión brindada por la posibilidad de revisitar el contenido. Nosotros ahora estamos teniendo este webinar y el que no lo pudo ver lo va a poder ver, y el que lo pudo ver y se quedó con alguna duda por ahí cuando vino León con la pelota o algo así, no se entendió algo, va a poder revisitar esto. Y eso permite una cuestión más vinculada con nuevas modalidades de aprendizaje, educación en línea y recursos educativos abiertos. Les recomiendo que se sumen ahora o después lo pueden ver en posterior. Volver a mirar, y eso también, ahí vuelve a aparecer la cuestión de la inclusión, porque al no tener que estar todos en el mismo lugar, bueno, mi amor, anda a mirar eso, también forma parte, digamos, de esta posibilidad de contemplar situaciones diversas. ¿Sí? Acá vuelven, digamos, estos tres pilares, digamos, estos tres elementos de democratización e inclusión de los que estamos hablando, se retroalimentan todo el tiempo, ¿sí? Cuanto más abierto es el software con el que yo armo mi plataforma virtual, más posibilidades tengo de que ese software sea seguro, eficiente, potente, adaptado a lo que yo necesito. Cuanto más abiertos son los recursos, sucede un poco lo mismo. Tengo la posibilidad de tener recursos de mejor calidad y mayor cantidad de recursos, lo que eleva la calidad de mi propuesta de educación. ¿Sí? Entonces aparecen sumamente interrelacionados. Para que mi propuesta de educación sea buena, tiene que ser, o sea, buena en el sentido en el que yo lo estoy trayendo acá, que es en el sentido de la inclusión y la democratización. Necesito software libre, necesito recursos educativos abiertos, porque necesito diversidad y multiplicidad de contenidos, necesito más acceso a mejores materiales y necesito también ese circuito que hace que la educación virtual retroalimenta, producto de la digitalización. Cuando uno está en un campus virtual, está todo el tiempo produciendo conocimiento. Y ese conocimiento, fácilmente, entre comillas, puede ser convertido en un recurso educativo abierto, que a la vez se produjo en el contexto de un curso, ¿sí? De un espacio de formación. Entonces, ahí ya empiezan a aparecer incluso otras cuestiones muy buenas vinculadas con la calidad. Si ya no es un recurso educativo abierto que yo encontré por ahí, que no sé de dónde salió, que igual uno siempre sabe de dónde salió, porque la atribución es condición de la circulación de los recursos educativos abiertos,
pero además es un recurso educativo abierto que se formó, que se construyó en un espacio de educación virtual, deseablemente, un espacio de educación virtual que además usó software libre, así que en realidad también tengo certeza de dónde está alojada la información, ¿sí? de que ese formato con el que fue realizado y liberado ese recurso educativo abierto va a seguir existiendo, y ese recurso educativo abierto va a poder ser utilizado y mejorado y nuevamente puesto en circulación, ¿sí? Un poco, algunas de estas cuestiones ya las dije, ¿sí? Porque también, digamos, la educación virtual con recursos educativos abiertos, por todo esto que ya dijimos, más y mejor acceso a recursos de mejor calidad, además de todas las cuestiones que en un punto yo las estoy dejando, o sea, todas las cuestiones que las nombré al principio y que ahora no las estoy volviendo a nombrar, que tienen que ver con la perspectiva ética de la educación, digamos. La educación es un derecho, la educación de calidad es un derecho, ¿sí? Después la cuestión que tiene que ver justamente con los derechos vinculados con la educación virtual y el software libre tiene que ver con las cuestiones asociadas a la privacidad y a la seguridad, instituciones que tienen campus virtuales alojados en servidores extranjeros o con plataformas privativas que no hay total certeza de dónde está alojada, qué es lo que hacen esos programas, ponen en riesgo algunos de los derechos de los usuarios de esas plataformas, ¿sí? Acá todo empieza como a entrelazarse, digamos. Si tenemos educación virtual, la educación virtual nos permite incluir a más personas en espacios de formación. Por esto que decíamos de que no hace falta ir ahí y poner el cuerpo en un lugar, ¿sí? Permite el desarrollo local porque permite que comunidades que no tienen tal vez infraestructura física o incluso infraestructura de recursos humanos, y que no tienen suficientes docentes para capacitar a una población específica, puedan hacerlo a través de estos medios, y la apertura tanto del software como de los recursos educativos que se usen ayudan a ser más preciso, digamos, y adaptar esa propuesta de educación virtual a las necesidades específicas de esa comunidad, institución o lo que sea, y además, producto de esta apertura y de esta posibilidad de evaluar entre pares, nos permite acceder a más y a mejores recursos con mayor certeza respecto de su calidad, ¿sí? Porque ahí no hay o no habría intereses especialmente comerciales, aunque, como dijimos, los recursos educativos abiertos no necesariamente son todos gratuitos, pero no necesariamente no permiten usos comerciales, para ser más precisa, pero sí nos permite, digamos, acceder a un costo menor, a una cantidad importante y relevante de conocimiento, ya va mi amor, de conocimiento de calidad producido específicamente en el ámbito educativo y para el ámbito educativo. Ya va mi amor. Bueno, por eso nuestra propuesta, y con esto termino mi exposición y la de León un poco también, y vendrán sus preguntas y comentarios. Lo que nosotros proponemos es educación virtual en recursos educativos abiertos y con recursos educativos abiertos, en software libre y con software libre. O sea, consideramos que la educación virtual como herramienta de democratización del conocimiento tiene que ser hecha con recursos educativos abiertos y con software libre, y que tiene que ser a su vez un vehículo para formar en esas ideas, en las ideas vinculadas con los recursos educativos abiertos y en las ideas vinculadas con el software libre. Por eso decimos educación virtual en y con REA, en y con software libre. Eso por ahora. Esperamos, ahora salgo de acá y vendrán sus preguntas, comentarios o lo que necesiten. Hola, Lau. Buenas, volví. Buenísimo. Muchísimas gracias por la presentación y todo el esfuerzo mental que has tenido que hacer y malabares. Estabas presentando y León andaba por ahí. Así que nada, gracias. Digo, creo que tiene que ver, como vos lo decías, con este capitalismo cognitivo que estamos viviendo, que terminamos haciendo más cosas en muchos horarios, y la organización a veces nos facilita, nos acerca a la tecnología, y también, digo, posibilita esto que estás haciendo vos hoy, pero también implica que lo vamos haciendo en el medio con nuestros hijos, con nuestra familia, así que en ese sentido, digo,
agradecerte, que te quedes tranqui, que siempre suele pasar, digo, desde los fundadores del proyecto siempre anduvieron nuestros hijos dando vueltas, y bueno, y nada, creo que es parte de ir construyendo esta comunidad, que es así, es una comunidad de colegas que intentamos compartir nuestro conocimiento, nuestros saberes, nuestra experiencia, y lo hacemos como somos, con nuestra familia. Así que, nada, muchas gracias por todo el esfuerzo. Ahí muchas personas te iban saludando, agradeciendo, y todos los malabares que estabas haciendo, felicitándote. Así que bueno, ya después de todo esto, ahora sí arrancamos con el momento de preguntas. Si les parece, ya hay varios comentarios o preguntas. Puntualmente, a ver, repasando un poco, empiezo por uno de los primeros, y vos, Vir, también metete, digo, para agregar, complementar y lo que quieras, si me olvido de algo, pero el primero de los comentarios era sobre, digo, esta diferencia que lo hacía Daniel Bellomo, sobre la confusión que siempre hay entre software libre y gratuito, sobre todo tal vez por el inglés, que es free software, o open software, también sería open source, perdón, de fuentes abiertas. Digo, si podés hacer algún comentario más, igual ya lo hiciste, pero esa sería una de las puntas a detallar. Te leo otro de los comentarios, a medida que fuiste haciendo, fue de Vir, sobre el punto de la calidad. Ahí, Vir, ¿querés vos explayarte un poquito? A ver si con la pregunta, o con el comentario, mejor dicho. O te maté en este momento. El comentario de Vir, ahí está. ¿Se me escucha ahí? Ahora sí, perfecto. Perfecto, estaba hablando sola. No, que justo estaba mirando que también Diego aquí también apuntó algo sobre calidad, y bueno, el comentario en general era cuando hablabas, Laura, de este tema, era que muchas veces suele ocurrir que se argumenta o se utiliza el tema de la calidad como un argumento en contra de intentar optimizar el acceso abierto, ¿no? Y allí Diego también apuntaba algunas otras características que tienen que ver, están relacionadas con la calidad, como la funcionalidad y el objetivo, ¿no? Y tal vez, si podrías ampliar, cuando terminemos aquí de repasar el tema de las preguntas, ¿qué otros elementos podrían considerarse como inherentes a la calidad de un recurso educativo abierto? Bueno, también hay algunas preguntas sobre el marco conceptual de acceso abierto. Si te parece, para no, si querés arrancar, Lau, ahí comentando, y después te vamos haciendo los otros para que no se te arme un choclazo. Dale, bueno. Bueno, en relación con la calidad, empiezo por la segunda, aunque porque me parece que por ahí voy a poder responder las dos juntas si lo encaramos por ahí. La cuestión de la calidad, tanto en el software libre, como la cuestión de los recursos educativos abiertos, como la cuestión de la educación virtual, siempre ha sido una discusión, como que siempre la educación virtual estuvo un poco bajo sospecha de ser una educación de menor calidad. Ya va, mi amor. Ahora termino y hacemos. Quiero polenta. Mi hijo quiere polenta, bueno, en fin. Cosa que sucede. Siempre aparece, digamos, como bajo sospecha, ¿no? Esta cuestión de, bueno, ¿quién garantiza? ¿Quién certifica? ¿Sí? ¿Cómo son esos procesos? Con el software también, ¿sí? Cada vez menos sucede, porque cada vez está más comprobado que el software libre es muy bueno, digamos, en su calidad. Ahí me parece que el punto clave es la cuestión de la apertura, es la cuestión de la evaluación de pares. Cuanto más abierto es un software, cuanto más abierto es un recurso, cuanto más abierta incluso es una propuesta de educación virtual, más posibilidades tiene de ser evaluada por otros. Y esos otros pueden ser personas, o seguramente sean, de hecho,
personas que saben mucho de eso. Entonces, este mecanismo, digamos, que es muy propio de la construcción del conocimiento científico, académico, que es la evaluación de pares, es un mecanismo que es habilitado por la apertura, tanto del código, cuando se trata de software, que mi amor, como de los recursos, como de los materiales cuando se trata de recursos educativos. Perdón, voy a atender a esta demanda. ¿Qué corazón? Quiero polenta. Bueno, ahora no hay, mi amor, polenta. Termino y ahí tomamos el desayuno. Bueno, termino y comemos, mi amor. Quiero comer. Yo ya eso ya lo entendí. Ahora termino y lo hacemos. No. Y en relación con la cuestión de... Es como de buen comer, mi nene. Entonces, como que esta situación de que quiere comer y qué sé yo, lo pone como delicado. Pero bueno. Y después, en relación con la cuestión del... Primero, no sé si te respondí, Virginia, la inquietud, digamos, que vos habías recogido en los comentarios. Sí, perfecto. Ahí también hay justamente otra pregunta de Fernando, que también, bueno, hacía hincapié en lo que más o menos estabas respondiendo sobre aspectos específicos de qué hacen a un recurso educativo abierto de calidad, ¿no? Pero bueno, más o menos ya está. Y después, sí, como bien decía Fer, en relación con la pregunta que creo que había hecho Daniel, llama, mi amor, efectivamente sigue existiendo, aunque parezca que no, digamos, para quienes estamos como más involucrados en el mundo del software libre, a veces nos olvidamos, ya escuché, mi amor, de que sigue existiendo esta confusión respecto de que software libre es necesariamente software gratuito. En realidad, software libre es cualquier software que cumple con esas 4 condiciones que vimos al principio. Ninguna de esas condiciones habla de que ese software no se puede cobrar, ¿sí? Cualquier software que cumpla con esas 4 libertades, cumple y es un software libre. No necesariamente tiene que ser gratuito, como decíamos. De hecho, y esto también sucede con los recursos educativos abiertos, hay digamos, la licencia que más se usa para el software libre es la licencia GPL, pero hay otras licencias de software libre. Las licencias que más se usan para los recursos educativos abiertos suelen ser algunas de las combinaciones de las Creative Commons, pero en ambos casos, la licencia, o la versión de licencia que realmente garantiza la apertura es la licencia que no pone ninguna limitación, ni siquiera la limitación de uso comercial. Es decir, que ni el Movimiento por el Software Libre, ni el Movimiento por los Recursos Educativos Abiertos está preocupado en cercenar la perspectiva comercial, ¿sí? de estos asuntos. Bien. Por distintas razones, digamos. El negocio del software es muy distinto al negocio, o la industria del software es muy distinta a la industria de los recursos educativos. En una y otra industria, con distintos sentidos, ya va, mi amor, y con distintos sentidos, en los dos casos lo que se busca es la mayor apertura posible. La mayor apertura posible implica también la libertad de hacer usos comerciales, ya sea de ese software o ya sea de ese recurso educativo. Incluso en este documento de la UNESCO que citaba, el de 2015, dice, bueno, en realidad uno podría ponerle usos no comerciales, pero bueno, ya empieza a ser un poco menos abierto, porque ¿qué empieza a pasar ahí con los recursos? Los recursos educativos abiertos tienen por objetivo circular, necesitan circular para ser útiles, para tener sentido. Entonces, si uno empieza a poner restricciones de usos comerciales, esa circulación empieza a complicarse. No necesariamente se arruina del todo, digamos, pero empieza a complicarse porque uno ya tiene que estar teniendo en cuenta, bueno, los usos de aquella plataforma en donde uno va a compartir ese recurso educativo, si tiene, ya va, mi amor, si tiene o no tiene una publicidad, si cobra o no cobra una cuota. Sí, entonces ahí se empieza como a empantanar un poco la situación. Por eso es importante esta cuestión, ya va, mi amor, de la diferencia entre libre y gratis en uno y en otro aspecto. Bien. Lau, mientras le das una galletita a León, yo voy haciendo unos comentarios agregando comentarios, tranqui. Ahí, estaba bueno el ejemplo para cerrar esto de esta parte de la conversación de software libre y diferencia entre libre y gratuito. Por ahí el comentario de Daniel Bellomo, él comenta el software libre es una cuestión de libertad, no de precio, debe pensarse en libre como en libertad de expresión y no como cerveza gratis.
¿no? Claro. Digo, por ahí en ese sentido me parecía como ejemplo, bueno, como frase de cierre, y después un comentario agrego a lo que veníamos hablando antes de la calidad, ¿no? A los distintos comentarios que hiciste vos, a las preguntas que hizo Virginia y que había hecho Diego y Fernando. Puntualmente, Diego Ariel Vega, de Argentina, él dice, yo aporto sobre calidad, que es un aspecto clave en la posibilidad de reutilizar los contenidos producidos para modificaciones posteriores. Por ejemplo, permitir exportar mi recurso educativo abierto en un formato SCORM, por ejemplo, o mi curso abierto. Y ahí después agrega algunos recursos educativos abiertos, el LMS por excelencia es Moodle, por funcionalidades, comunidades de usuarios, desarrollo, plugin, etcétera, permite incorporar HTML5, y ahí comenta otros comentarios en este sentido. Te agrego, ahora sí, por ahí más preguntas, y te voy juntando de a dos, así vos vas eligiendo, Lau. Alejandra Márquez pregunta, conceptualmente, ¿cuáles son los anclajes teóricos desde lo pedagógico y didáctico del AA? A ver, ¿está vinculado con el aprendizaje ubicuo? El AA, Alejandra, a ver, aclarame si te referís al acceso abierto, que entiendo de que sí, pero aclarame eso y después te respondemos. Pregunta de Fernando Gabriel Gutiérrez. ¿Hay investigación sobre recursos educativos abiertos que más se remezclan? ¿Qué ejemplos y experiencias de educación en línea recomendás? Y por último, la tercera pregunta, la tercera pregunta de Antonia Patricia Gómez de Nieto es, desde nuestro rol como bibliotecarios, ¿cómo aportamos para promover estas nuevas modalidades de aprendizaje? A ver, Lau, ¿qué se te ocurre? Bueno, me da un poco de cosa hablar de cuestiones bibliotecarios, adelante bibliotecarios, pero... Adelante. Pero bueno, digo, el rol de los bibliotecarios como gestores de la información digital en este caso, los recursos educativos abiertos igual pueden ser analógicos también, no necesariamente son digitales. Acá estuvimos hablando de digitalización todo el tiempo porque estuvimos hablando de educación virtual. Es clave porque una de las cuestiones que más atenta contra la apertura y en la reutilización, como decía alguno de las personas que comentaba, que hay mucha riqueza en la reutilización, una de las cosas que más atenta contra que eso suceda es la falta de claridad respecto de las condiciones de uso de un material y la falta de organización respecto bueno, y la falta, digamos, de claridad respecto de dónde se puede acceder a esos contenidos. Por eso, los repositorios de acceso abierto, los repositorios de recursos educativos abiertos o repositorios de acceso abierto en general, ya sean institucionales o ya sean de organizaciones o comunidades, que son en general administrados y gestionados por bibliotecarios, son claves en el movimiento por los recursos educativos abiertos en particular y por el acceso abierto en general. Sin repositorios de acceso abierto, los recursos educativos abiertos están en una especie de nebulosa. Uno los puede encontrar porque Google todo lo sabe, digamos, pero no es no es ese el mejor enfoque, digamos. El mejor enfoque es el enfoque de personas especializadas como los bibliotecarios, profesionales de la información, administrando repositorios, creando y administrando, porque en muchos casos también son quienes los crean, creando y administrando repositorios de contenidos abiertos que nos permitan justamente el remix, la innovación, la creatividad, la circulación en términos de inclusión y que estén sumamente atentos. Por eso es muy importante su capacitación en estos temas, sumamente atentos a las condiciones de uso. ¿Sí? Los bibliotecarios que administran repositorios tienen que estar sumamente atentos a esas cuestiones y para eso tienen que saber de estos temas, que es algo que sucede mucho. Yo estoy como autorreferencial ahora, pero tuve una experiencia cuando participé en la Facultad de Filosofía y Letras. Hace muchos años se empezó a desarrollar un software para bibliotecas, un software libre para bibliotecas. Yo participé de ese proyecto en la parte que tenía que ver con las cuestiones de derechos de uso del software.
Entonces de pronto me encontré de un día para otro rodeada de bibliotecarios en reuniones sobre software. Y quedé sumamente impactada por el enorme conocimiento que tenían de la informática desde hacía muchísimos más años que todos los demás que estábamos ahí, incluyendo a veces a los informáticos, y el gran conocimiento que tenían sobre propiedad intelectual, derechos de uso, licencias libres, ¿sí? Si bien algunos más que otros, por en la cuestión de licencias libres, sí muchos en la cuestión de la informatización, pero en esa experiencia tuve como mucha más, como una claridad, digamos, más vivencial, digamos, de la relevancia del rol de los bibliotecarios para la consolidación de estos procesos. ¿Sí? Sin repositorios de acceso abierto, de recursos educativos abiertos, no hay educación virtual, no hay educación abierta y no hay educación virtual abierta como en el sentido de la inclusión en el que la veníamos comentando. Después en términos, me preguntaban también como en términos de proyectos de educación virtual con recursos educativos abiertos, que valga la pena mencionar. Yo después, sí, para cuando armen los recursos educativos abiertos justamente de este webinar, yo les voy a pasar algunos. Digamos, el primero, digamos, o el más relevante. Bueno, está contento, mi nene está comiendo bizcochito, está rico, parece. Fue la Open Courseware del MIT, ¿sí? Hoy hay, creo yo, una fuerte tendencia a procesos de autoformación, ¿sí? Como hablábamos, qué sé yo, de Code Academy, o como hablaba de Udemy, muy basados en video, digamos, material multimedia, videos, y empiezan a aparecer en algunos casos, no digo en esos en particular, pero en algunos de estos, un poco desdibujadas estas cuestiones que decía recién sobre transparentar las condiciones de uso o abrir el uso de esos materiales. Sí, porque cambian, porque como decía recién uno de los participantes, creo que citando algo de la Free Software Foundation, esta cuestión de libre en el sentido de libertad y no gratis en el sentido de gratis como una cerveza, ¿sí? Un poco como producto, digamos, de esta tendencia a la concentración en manos de corporaciones que está sucediendo últimamente, esta última década por lo menos, y más también, en la red comienza, digamos, a ver, no sé si menos, pero digamos, esta tendencia que yo decía al principio, cuando tenemos que hacer algo para contrarrestar que Internet y la cultura digital se cierren y vayan en contra de la inclusión, esa militancia hay que hacerla cada vez más fuertemente, porque empieza a haber proyectos muy relevantes en términos de difusión respecto de formación en línea, que no trabajan necesariamente con recursos educativos abiertos, que no problematizan la temática y que tienen únicamente fines comerciales. Está todo bien con los fines comerciales, digamos, no tiene que ver con eso, sino con todas las otras cuestiones que dijimos, como esto. Bueno, son cuestiones que son éticas. Cuando hablamos de recursos educativos, hablamos de derechos. Lau, sí, te veo con cara de... Perdón, en este sentido, digo, que tiene que ver por ahí con los comentarios que estás haciendo, te me echo una pregunta. La evolución de las plataformas de MOOC, digo, que empezaron allá por el, no sé, si por el 2006, un poquitito más, no sé la del MIT puntualmente, ahora se me fue cuando arrancó puntualmente, pero digo, de esa evolución de esas plataformas donde sí se empezó a abrir bibliografía, las clases, recursos educativos abiertos en un principio, allá por el 2008 más o menos. Después, digo, cuando empezaron las plataformas como Udemy, Udacity, Coursera, digo, ¿cómo se fue moviendo ese, tal vez, modelo de negocios? Pensando ellos en un negocio y pensando en brindarte créditos si pagás, y cuál por ahí sería el rol desde una universidad, pensándolo en una universidad pública, por ejemplo, una universidad
nacional argentina o de la región, el pensar una plataforma? ¿Cuál sería por ahí, entre hablar un poco de la evolución y qué sería lo que deberíamos de orientarnos? Yo puedo, antes de que Lau conteste ahí esta pregunta, para relacionarlo justamente hasta con la inquietud de Fernando y con todas las herramientas que también están siendo listadas ahí en el chat. Todas estas justamente nuevas modalidades y nuevas plataformas y herramientas, ¿qué incidencia tienen también en el acceso y la desigualdad tal vez creada entre norte y sur de forma inherente a lo que se llama infraestructuras digitales? Es decir, apunto a qué incidencia tiene la localización de servicios que nombrabas al principio en tu presentación, ¿no? Que tal vez se pueda relacionar también a todo esto que estás hablando y que preguntaba Oscar sobre los MOOCs. Bien, bueno, ahí otra, digamos, cruzándolo con la cuestión de los MOOCs, digamos, la cuestión de los MOOCs, la cuestión en realidad en general de las plataformas de autoformación versus las plataformas en el marco de, no sé si necesariamente de una institución, pero sí de una propuesta de formación, valga la redundancia, una propuesta educativa un poco más estructurada, digamos. Es una discusión que creo que no está saldada, digo, para mí seguro no está saldada, digamos, y que relacionándola con esto que decía Virginia, digamos, todas las plataformas que trabajan con autoformación, en principio, requieren, digamos, de un nivel, aunque sea básico, pero alguno, de alfabetización digital de quien las usa. ¿Sí? Cuando uno, digamos, una de las grandes diferencias, digamos, entre lo que la educación virtual a la que yo me estoy refiriendo como educación virtual en términos como de uno o varios cursos, digamos, pensados con una propuesta pedagógica y algún nivel de acompañamiento, y esto es importante, la diferencia que yo veo respecto de las plataformas más de autoformación o masivas como pueden ser los MOOC, tiene que ver justamente con la cuestión de la inclusión en términos como de alfabetización digital. En dos sentidos. Por un lado, es muy probable, digamos, que una persona de cualquier campo de formación tenga una experiencia de educación virtual en el sentido en el que yo la estaba diciendo, digamos, como más guiada y orientada, y es bastante más improbable, cuanto más baja sea su alfabetización digital, que haga uso de ese tipo de plataformas más bien de autoformación. ¿Por qué? No solo porque tal vez no las sabe usar y no tiene un acompañamiento para hacerlo, sino porque no sabe que existen. ¿Sí? Entonces ahí aparece una especie de, no sé si de pequeña, pero como una especie de un nivel de exclusión en términos de alfabetización digital, no tanto en relación, aunque también con el uso de los dispositivos, sino en relación con el conocimiento y la apropiación de la propia cultura digital, digamos, de saber que estas experiencias existen. Hay otra cuestión también, y ahí ya no tiene tanto que ver con la propuesta pedagógica y didáctica de una y otra, de uno y otro planteo, sino que tiene que ver más con la institucionalización, y ahí tiene que ver con lo local, y tiene que ver con, cuando decían las universidades, estas cuestiones, es la que tiene que ver con la certificación. Si una cosa es un MOOC que te da una certificación, o no te da ninguna certificación, o te da un badge de Moodle, por ejemplo. Moodle cada tanto hace unos MOOC que están buenísimos, yo participo, y te da un sellito para que vos pongas en tu mochila, y otra cosa es una universidad pública o privada, lo que sea, que te da al final de tu carrera un título de grado o un título de posgrado. ¿Sí? Eso hace que las propuestas, digamos, sean sumamente diferentes, sean valorizadas de forma distinta, y su nivel de inclusión / exclusión sea también distinto. En relación con la cuestión que planteaba Ofer de las universidades nacionales, de las universidades públicas, en realidad, de lo que tiene que ver con lo público, ahí a mí se me hace todavía más
relevante todo esto que venimos hablando. O sea, si la propuesta de educación virtual de la que estemos hablando está en el marco de una institución que es pública, con más razón esa institución tiene que tener una política activa para proteger, por ejemplo, los datos de sus estudiantes. Para eso necesita sí o sí usar software libre y servidores propios. Y si necesita adaptar esa plataforma, va a contratar, como en términos como lo que decía Virginia, de la localización, digamos, si necesita una adaptación o algo, o bien va a contratar a una consultora, una cooperativa, una empresa local, o bien va a generar un equipo local que haga eso. Pero debería ser siempre con la perspectiva, más que nunca, digamos, de la inclusión, de la apertura y de la preservación de la información y cuidando, digamos, los derechos de esos usuarios. En relación con los recursos educativos abiertos, por la cuestión, digamos, ética, de que la educación es un derecho y que una escuela pública o una universidad pública debería y comulga en general con esa idea, entonces utilizar recursos educativos abiertos, producir recursos educativos abiertos, combina o debería combinar fuertemente con los objetivos de la educación pública. Además permite optimizar los recursos, a la vez que permite de alguna manera jerarquizar y visibilizar la producción de conocimiento de sus propios docentes. Y eso es muy relevante en la educación en general, en la educación pública en particular, especialmente en momentos en donde la educación pública también está un poco en discusión, y el rol del docente está un poco en discusión, porque al final si está todo en Wikipedia, está todo en Internet, si qué sé yo, si bueno, si en realidad, bueno, que tienen 3 meses de vacaciones, digamos, o sea, se mezclan muchas cosas. También la cuestión de los recursos educativos abiertos, especialmente en las universidades públicas o en la educación pública en general, es relevante en todos esos sentidos. Y también es relevante por el mayor acceso, la posibilidad de tener más calidad, la posibilidad de optimizar los recursos y de jerarquizar y visibilizar los saberes y conocimientos de los docentes de esa institución y de otras. También permite establecer redes entre universidades o entre facultades dentro de la misma universidad. ¿Sí? Si uno se pusiese a trabajar sobre recursos educativos abiertos compartidos, podría empezar también a establecer vínculos que habilitarían también discusiones sobre este tema. En mi experiencia personal y en lo que conozco, lamentablemente eso no sucede mucho, o tanto como a mí me gustaría, por decirlo de otra forma. Todavía es decir, los docentes producimos un montón de cosas, producimos recursos todo el tiempo, cada vez que nos paramos delante de una clase siempre llevamos algo, llevamos o una presentación o un texto, algo hicimos, o una propuesta de evaluación o alguna cosa. Y no somos muchos los docentes que tenemos la perspectiva de convertir ese material en un recurso educativo abierto, y no necesariamente en todas las instituciones, o en la mayoría de ellas no lo hay, lo que hablábamos al principio en relación con el rol de los bibliotecarios, que son los repositorios de acceso abierto, que no son solamente un espacio para depositar las cosas, sino que son motorizadores de la producción. Para la moto, corazón. Yo ya te escuché, para la moto. Sí, que también nos permiten motorizar esas políticas, no solamente son, bueno, acá está la biblioteca, les tiramos esta bolsa de recursos educativos abiertos, sino que además, ya su sola existencia, digamos, habla de una perspectiva de esa institución, y además su existencia a la vez motoriza, porque el bibliotecario viene y te pide. Cuando yo estaba ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, se empezó a armar un repositorio institucional para las tesis de grado, y los bibliotecarios, la gente de la biblioteca y la gente de la Secretaría de Publicaciones te lo venía a pedir. O sea, vos no podías eludir a abrir tu tesis. Bien. Te lo venían a pedir. Laura, entonces, eso también son actores muy relevantes. Te me echo comentario. En realidad hay pregunta. Volviendo por ahí, continuando dos cosas a nivel plataforma, después hay muchas preguntas a nivel más comentario teórico para conversar. Preguntas rápidas así a nivel de recomendaciones sería, pregunta, Víctor Manuel Fran Morales, ¿cuáles son los elementos de inversión desde el punto de vista estructural para poder montar, intuyo yo, y agrego, una plataforma educativa en línea y desarrollar recursos educativos abiertos? Eso puntualmente por ahí, y después te sumo, pregunta de Daniel,
A nivel de repositorio digital, ahí Diego te fue haciendo algunos comentarios de software, pero agrego la pregunta de Daniel, sería ¿qué plataformas para poder montar un repositorio de recursos educativos abiertos? ¿Cuál sería una apropiada para una institución pequeña con pocos recursos? A ver, bien. ¿qué se te ocurre? Bueno, yo no tengo experiencia directa en creación de repositorios, ¿sí? Así que no me quisiera arriesgar a decir una cosa por otra. No, ahí después le agregamos y le comentamos cualquier cosa. Yo le agrego y le comento después. Muchos años de experiencia en Moodle, ahí alguien decía que era el mejor, no sé qué, yo estaba por aplaudir porque estoy totalmente de acuerdo, soy moodlera hasta la médula. Digo, y si bien Moodle no es necesariamente un software para generar un repositorio de recursos educativos abiertos, uno podría tirar un poquito de esa cuerda, y si no tiene otra opción mejor, que seguramente las hay, Moodle puede llegar a cumplir esa función. Por otro lado, que una cosa que me olvidé de decir antes, alguna relación también como más concreta entre las plataformas de educación en línea de software libre, especialmente Moodle, y la ideología y las prácticas de los recursos educativos abiertos, tiene que ver incluso con cómo están, digamos, qué viene incluido en Moodle. Uno, cuando va a subir un archivo en Moodle, tiene la posibilidad como de habilitar una serie de repositorios externos, así como que Moodle claramente entiende, digamos, que hay cosas afuera que hay que traer, y esos repositorios externos se pueden configurar, o sea, uno puede enlazar a su Moodle su propio repositorio, o sea, puede hacer de Moodle su repositorio, o puede enlazar a Moodle su repositorio externo, y Moodle además permite convertir cualquier recurso educativo en un recurso educativo abierto, porque en el momento en el que uno sube el archivo, te permite seleccionar una licencia libre de tipo Creative Commons. Y eso parece una pavada, porque en definitiva es una operación que es un clic, pero es la diferencia entre que un recurso educativo sea abierto o no sea abierto. Que tenga ese ciclo de vida, el recurso educativo abierto que hablamos, digamos, la circulación, la difusión, la inclusión, la diversidad, el remix, todo esto que dijimos, o que no lo tenga. Y muchas veces la decisión es un clic, como cuando uno acepta términos y condiciones y le entrega su vida entera a Google y fue un clic. Bueno, en este caso también es un clic, y es un clic para abrir. Y que eso venga como embebido en Moodle, habla también de esta comunión de ideas y de prácticas entre el software libre y los recursos educativos abiertos. Cada vez que yo produzco un recurso educativo y lo publico en mi Moodle, puedo hacer de ese recurso educativo un recurso educativo abierto en un segundo. Bien, y a nivel de inversión, que preguntaba puntualmente Víctor, digo, en un hosting lo puedo montar en Moodle? ¿Querés comentar algo? ¿Necesito un servidor propio? Mucho de servidor, mucho de ancho de banda, ¿qué? No, Moodle no consume muchos recursos, no hace falta tener un servidor propio, se puede tener en un hosting. De hecho, trabajo con muchos, con una y otra modalidad. Por supuesto, ahí lo que, digamos, siempre cuanto más control tiene uno de sus tecnologías, más posibilidad tiene de que esas tecnologías sean lo más libres posible, porque lo decide uno. Pero en términos como de inversión, digamos, y cuando la preocupación tiene que ver con, bueno, ¿cuánto me sale hacer esto? No es una inversión muy grande. Personalmente creo que la mayor inversión debería ser en recursos humanos, en alguien o alguienes o algunos que tengan posibilidad de darle sentido a eso, porque Moodle es una herramienta espectacular, pero Moodle solo no es nada. O sea, un Moodle es Moodle y uno puede hacer un montón de cosas, el tema es hacerlas. Y para hacerlas, con todo este sentido que venimos diciendo, es muy importante generar equipos de trabajo que estén sensibilizados y capacitados en estas temáticas. Esa sensibilización y esa capacitación, por supuesto, uno la puede tener de muchas formas. La posibilidad de que eso se sostenga en el tiempo es pagándole un sueldo a una persona que dedique una parte sustancial de su vida a hacer eso. Parece una obviedad, pero no lo es tanto, porque también es cierto que cuando uno tiene tantas herramientas y tan buenas a disposición, tiene como cierta tentación de, bueno, lo voy haciendo, que está buenísimo, ¿eh? De hecho, yo siempre lo voy haciendo. De hecho, con unas amigas decimos LBB, lo vamos viendo, ¿no? Todo el tiempo es como una cosa medio así, pero digamos, si uno tiene unos pesitos para poner en alguna cosa, más que en infraestructura
que Moodle no consume tanto, creo que la inversión tiene que ir para por lo menos una persona que lidere ese proyecto con estas perspectivas. Así que conozca de Moodle, pero que además conozca de todas estas otras cuestiones y pueda realmente convertir esa plataforma en una plataforma de educación virtual abierta con recursos educativos abiertos. Pero en términos de inversión no es mucha la inversión que se requiere. Uno instala un Moodle y sale más o menos en cualquier lado y sale andando, por decirlo académicamente. Bien. Lau, para no, está para seguir mucho más, te meto 1 o 2 comentarios más porque estamos pensando en la alimentación de León. Hasta que se comió medio un paquete de bizcochito de grasa, así que la pediatra me va a matar, pero bueno. Bueno. No le decimos nada, queda entre todos nosotros acá nada más. Sí, no pasa nada. A ver, obviamente van haciendo muchos comentarios y muchas preguntas más, pero te agrego. Puntualmente, de Alejandra Márquez, comentario y pregunta. En relación con la producción de materiales, la idea de autoría múltiple es una clave. Yo trabajo en el área de producción de materiales de la Universidad Nacional de Catamarca, en el Departamento de Educación a Distancia. Intuyo, en mi experiencia cuesta mucho hacer rupturas en relación con la producción de materiales didácticos digitales y más aún abiertos. Los docentes se resisten en abandonar la autoría individual. En el mundo académico tiene mucha fuerza esta idea. ¿Cómo podemos empezar a instalar este cambio? Y si tenés alguna experiencia formativa con docentes en este sentido. Y ahí aparte agrego que, ya que meto el chivo, que estamos preparando para el segundo cuatrimestre un curso sobre recursos educativos abiertos para docentes, para bibliotecarios en Aprender. Así que meto el chivo, valía el chivo, perdón. Bueno, ahí ya tenemos la mitad de la respuesta, ya la dio Fer, ya la mi amor. Concuerdo totalmente, es cierto que es muy difícil. León, ya escuché, después, ¿puede ser? Bueno, un ratito. No me grites más, corazón, basta, ya está. Dale, dentro de un ratito. Efectivamente, la cuestión de la autoría múltiple es difícil de desarmar. Creo que también, bueno, suceden muchas cosas. Por un lado, las cuestiones como de las propias prácticas de los propios campos disciplinares. Bueno, el ego también es un señor potente ahí, qué sé yo. Es difícil escribir una cosa y decir como que la escribimos todos. Son, digamos, varias cuestiones que me parece que se van desarmando, como todas las cosas, haciendo camino al andar, digamos. Como que la única forma, o por lo menos la única estrategia, no la única, digamos, pero por supuesto, la capacitación, la sensibilización, debatir de estos temas, llevar estos temas a las universidades, charlar de estas cosas con los docentes, no perder oportunidad de hacerlo, es muy importante. Y después también transferirles a los docentes. Sí, mi amor, ya escuché. Me tiene, es el presidente de mi vida, ustedes se dan cuenta, ¿no? También transmitirles, digamos, involucrar a estos docentes en experiencias vinculadas con eso. Por ejemplo, vuelvo a la autorreferencia, en la Universidad Nacional de Burlingame, no pasa tanto con los docentes, o no me pasó a mí tanto con los docentes, pero sí pasa con los estudiantes, y estamos como tratando de trabajar en eso, por ejemplo, sobre hay muchos mitos sobre la veracidad o la confiabilidad de la información que está en Wikipedia, porque la escribe cualquiera, porque no se sabe quién la escribe, como que aparece esto de que si se dibuja la autoría, en términos de anonimización o de autoría múltiple, ya empezamos como a desconfiar. Y la verdad es que la inmersión en esos procesos es lo que termina como desmitificando la situación. Bueno, sentémonos y hagámoslo, a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Cómo llegar a esa situación con los docentes? Es complicado. También ahí aparecen cuestiones vinculadas, basta, León, cortala, por favor, vinculadas también con las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo del trabajo docente en general no están no son muy amigas del trabajo en equipo, ¿sí? Más bien hay que hacer como un esfuerzo, ¿no? Para ir a la reunión del equipo, de la cátedra, del coso, qué sé yo, que siempre es como por fuera de un horario de clase y algunos pueden y otros no, y entonces nos terminamos reuniendo así por
por internet y qué sé yo. Y también hay algunos problemas también la alfabetización digital en términos de utilización de herramientas colaborativas. Creo que todo eso concuerdo ahí con la compañera que hacía el diagnóstico, es complicado, como todas las cosas, es difícil como todas las cosas importantes, digamos. Todas las cosas importantes de hacer tienen una dificultad. Y la única forma, creo yo, de encarar esa dificultad es encarándola con todo esto genuino que nosotros sí sabemos que es potente los recursos educativos abiertos. Y encontrar la forma también de mostrarle a esas personas cómo esos recursos educativos abiertos, producidos colectivamente y demás, si bien por ahí no les van a dar el reconocimiento individual que ellos están buscando o que necesitan por ahí para su currículum o para su psicólogo, que nos pasa a todos, sí les van a servir y les están sirviendo en su propia formación. Porque sabiéndolo o no, ellos ya los están consumiendo, porque el mundo de la formación está lleno de ese tipo, por más que no son la mayoría, los de autoría colectiva, pero son muchos. Tratar digamos, no estoy diciendo ninguna cosa que no se haya dicho ya, digamos. Simplemente hay que insistir, hay que hacerlo, hay que también, y me parece en este sentido que son muy relevantes estos encuentros que estamos teniendo acá, pero digo, toda la serie de webinars que está desarrollando, porque justamente lo que necesitamos es unir fuerzas para hablar entre nosotros, los que tenemos esta perspectiva, y trazar entre nosotros estrategias de acuerdo a cada una de las situaciones que suceden en nuestras instituciones. Yo estoy segura de que algo de lo que me pasa a mí en la Universidad de Burlingame le pasa a esta compañera en la Universidad de Catamarca, que hayamos tenido la posibilidad de conversar así mediadas por tecnologías, ya nos coloca a las dos en una situación distinta, por lo menos ya en términos de entusiasmo, ya es otra cosa, ya uno vuelve y dice, bueno, no, por lo menos no soy la única hincha que está con esto, qué sé yo, a otra gente en otro lado le pasa lo mismo. Entonces creo que también la generación de comunidad es un elemento muy potente. Y es la experiencia del software libre, además, digamos, no lo digo yo, lo dice Stallman. La experiencia, la potencia del software libre es la comunidad. Entonces creo que también para hacer avanzar estas ideas lo que necesitamos es fortalecer esta comunidad para poder encarar esa tarea que es difícil, pero que no es imposible y que aún si fuese imposible tampoco la vamos a abandonar. Bien. Entonces en un punto tiene que ver con nosotros también. Lau, me quedo con esa frase final, que tiene que ver con nosotros. Obviamente hay más comentarios, hay más preguntas. Yo lo que diría, por una cuestión de tiempo, de que ya estamos casi llegando a las 2 horas, van a ser dentro de poco, yo diría, te agrego un comentario más y después por ahí, lo que vamos a hacer es, en los recursos, en el posteo que vamos a hacer de los recursos educativos abiertos, de este webinar, lo que te voy a pedir es recomendaciones de plataformas, recomendaciones de software, tal vez alguna recomendación, si hay algún texto, algún manual, algún paper que diga que hay que tener en cuenta para desarrollar un portal o que hay que tener en cuenta para evaluar un portal o un recurso educativo abierto, algún texto así que nos va a servir para seguir conversando y formándonos. Yo diría, cerraría en este sentido, además de que ahora van a empezar a llegar todos los comentarios y saludos para vos. Me quedaría por ahí con la última pregunta de Adrián Méndez, de un colega y amigo de ahora en la ciudad de Mendoza. Él pregunta sobre puntualmente si existe en Argentina alguna red de repositorios de recursos educativos abiertos. Te pregunto en Argentina y te pregunto en la región, ya que estamos, para salir de Argentina, ya que aprender estamos en la región. Bueno, digamos que yo tenga hoy, así que haría decir, bueno, ¿es esta? Sí. No. Desde distintas organizaciones y comunidades de software libre, esto se intentó hacer en más de una oportunidad. No sé si alguno de los colegas que está ahora online tiene otra información. ¿Sí? Creo que tiene, digamos, que de alguna manera esta pregunta en un punto, digamos, conduce un poco a lo que decíamos antes. Digamos, lo que sea que no esté hecho, lo vamos a tener que hacer nosotros. Y para hacerlo, lo que necesitamos es la articulación entre las personas y las organizaciones. Por ejemplo,
otra vez vuelvo como a la autorreferencia. Estuve ahora viernes y sábado en un congreso de software libre en Puerto Alegre. Y una de las, digamos, la situación, por supuesto, tanto allá como acá, para el software libre está más complicada que en otros momentos, o más complicada que nunca, por decirlo de alguna forma. Y una de las cuestiones, digamos, que resultaron como más notorias es lo que nos falta para enfrentar este avance, digamos, hacia la corporativización o hacia la centralización o todo eso, es la articulación y la articulación de nuestra propia red, y generar una red que nos permita no solamente compartir conocimientos, sino generar debates sobre esto y acciones concretas. ¿Sí? Ya prácticamente estoy como formando un partido político de los recursos educativos abiertos, pero no es eso, digamos, lo que quiero decir es como, digamos, requerimos de aunar todos los esfuerzos para generar un muy buen diagnóstico de en qué situación están los recursos educativos abiertos en términos de repositorios y todo eso, y un muy buen plan de acción para que esto llegue a esos lugares a donde consideramos que tiene que llegar y no llega, como decía la compañera, bueno, acá es muy difícil, en esta universidad a mí me cuesta mucho por esto, a mí me cuesta mucho en la mía, posiblemente a ustedes también las de ustedes. Entonces yo lo tomaría como un desafío en ese sentido, ¿sí? En el sentido como de ponernos al hombro esta tarea de articular fuertemente y consolidar con mucha potencia esta comunidad. Mamá. Perfecto. Cambiar el volteo. Muchísimas gracias. Cerrarlo. No, bueno, creo que acá Laura y entre todos también los que fuimos compartiendo todas estas preguntas en el chat, inquietudes, creo que bueno, fue sumamente interesante todo lo que se compartió, lo que se dijo, y me quedo con algo, digamos, que quedó ahí flotando todo el tiempo, y que es, bueno, esta cuestión de generar todo el tiempo redes, que de alguna forma es lo que también intenta con sus distintos ejes de trabajo la Red de Educación Abierta Argentina, y así estamos aquí también con Aprender 3C, y bueno, si no lo hacemos nosotros, otro digamos, también lo va a poder hacer como para ir generando estas articulaciones y tan necesarias, ¿no?, entre los distintos agentes, las distintas instituciones, y bueno, ir aprovechando todos estos intercambios, estos encuentros para bueno, ir compartiendo todas las desafíos, oportunidades que todos vamos teniendo, ¿no?, en relación a la educación abierta. Así que bueno, nos veremos el próximo miércoles, y así seguiremos también con los webinars. Gracias a todos. Muchas gracias, Vir. Lau, agarralo a León, que lo queremos ver, ya que está, que el mundo lo vea. Hagámoslo visible. Y nada. Amigos. Palabras finales que quieras. Hola, León, ahí estás. Mira, ¿te ves? Yo chiquito. Hola, León. Hola. 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 ¿Comiste? Bueno, agradecer, por supuesto, te asustaste, bueno, agradecer, por supuesto, la invitación, el espacio, las preguntas, el debate. Me quedo con la tarea de pasarte, Fer, todos estos enlaces, repositorios, para armar un material que sea sólido y que nos sirva para seguir trabajando. Agradecerles, bueno, la atención, la paciencia, porque, bueno, estaba como complicada la situación, la comprensión, pero bueno, creo que más o menos pudimos charlar de varios temas, y bueno, quedamos en contacto para todo, para lo que sea, para ir consolidando cada vez más esta comunidad, y mandarles un abrazo grande a todos, y en serio un enorme agradecimiento, porque estamos hace casi 2 horas charlando de esto. Podríamos charlar toda la vida, pero la verdad que 2 horas del tiempo de la vida de alguien es un montón, así que se hayan quedado 2 horas escuchando e intercambiando, qué sé yo, es un lujo para mí. Bueno, fue muy interesante, y gracias por el esfuerzo, Lau. Cierro diciendo, Lau, como dije antes, forma parte, además de Solar Argentina, de la consultora Conocimiento, Gestión e Información, que apoyan esta serie de webinar, junto a la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, junto a ABRA, la Asociación de Bibliotecarios Graduados de Argentina, y junto al Grupo de Educación Abierta de la Open Knowledge Foundation.
Organizan esto la Comunidad Aprender y ARIA, la Red de Educación Abierta Argentina, y los esperamos próximo miércoles a esta misma hora, por este mismo canal. La idea es, el próximo miércoles va a estar Virginia justamente hablando sobre educación abierta en la región y hablando puntualmente sobre prácticas abiertas en las universidades. Así que los esperamos y, bueno, y los esperamos acá. Espero ya el viernes poder publicar este recurso educativo abierto y que lo puedan compartir. Como siempre les pedimos que lo recomienden, digo, las recomendaciones, el boca a boca es lo mejor para algún colega, amigo, en nuestras universidades con los profesores, con otros bibliotecarios, y si pueden suscribirse, tanto al canal como a la página de Aprender 3C, más que bienvenido. Así que muchísimas gracias por estar y vamos a seguir buscándole la vuelta, por más que este webinar, digamos, vamos a seguir trabajando y hay un planteo ya final de poder armar un kit colaborativo sobre educación abierta. Puntualmente, digo, vamos a seguir viendo las formas y buscando estrategias para volver esto mucho más interactivo y que no solo sea un webinar o una serie de webinar. Así que nada, muchas gracias a todos por estar. Si algún comentario no respondimos, sobre todo me acuerdo el de Alejandra vinculando conceptos, escríbanos a través de Facebook o a través del correo y les intentamos responder. Muchísimas gracias. Los vemos el próximo miércoles. Un abrazo grande a todos. Gracias otra vez, Vir, por estar y Lau por estar.